Queremos resolver las ecuaciones dadas. La primera ecuación es 7 menos x es igual a 10. La solución es el valor de x que satisface la ecuación o hace que la ecuación sea verdadera. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. El primer paso es aislar el término x sumando o restando. Para deshacer los 7 positivos, restamos 7 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 7 menos 7 es igual a 0. El lado izquierdo se simplifica a x negativo. En el lado derecho, tenemos 10 menos 7, que es igual a 3. Entonces ahora sabemos que x negativo es igual a 3 positivos. Bueno, si queremos que el opuesto de x sea igual a 3 positivos, y por lo tanto, x es igual a 3 negativos. Pero también podemos pensar en x negativo como x negativo, lo que significa negativo una vez x para deshacer la multiplicación y resolver x. Dividimos ambos lados de la ecuación por uno negativo. Simplificando, 1 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 3 dividido por 1 negativo que es negativo 3. La solución a la ecuación es x es igual a 3 negativos. Avancemos y verifiquemos esto sustituyendo x por 3 negativos en la ecuación original. Realizar la sustitución da 7 menos y luego x, que es negativo 3, es igual a 10. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. 7 menos 3 negativos es equivalente a 7 más 3. 7 más 3 es igual a 10. 10 es igual a 10 es verdadero, verificando que la solución sea correcta. A continuación, tenemos negativo 8 menos x igual a negativo 15. Nuevamente, para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación. El primer paso es aislar el término x, deshaciendo los 8 negativos. Para deshacer el 8 negativo, sumamos 8 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 8 negativo más 8 es 0. El lado izquierdo se simplifica a x negativo o al opuesto de x, que es igual a negativo 15 más 8, que es negativo 7. Podríamos leer esto como x negativo es igual a 7 negativo, o lo opuesto a x es igual a 7 negativo. Y por lo tanto, x es igual a 7 positivo. Y una vez más, podemos pensar en x negativo como negativo x, lo que significa negativo una vez x. Y por lo tanto, para resolver x, dividimos ambos lados por 1 negativo. Simplificando, 1 negativo dividido por sí mismo se simplifica a 1. Una vez x es x, dándonos x es igual a 7 negativos dividido por 1 negativo que es 7 positivo. La solución a la ecuación es x es igual a 7. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto asegurándonos de que x sea igual a 7 si satisface la ecuación original. Realizando la sustitución de nuevo en la ecuación original, tenemos 8 negativos y luego menos x, donde x es 7, lo que nos da menos 7 es igual a 15. Negativo y 8 negativo menos 7 es 15 negativo. 15 negativo es igual a 15 negativo es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.